río de alabanza y de adoración, dirigido hacia de Señor Jesús, recíbelo. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor Dios, abordamos tu trono, Señor, para pedir, como siempre, tu ayuda, para pedirte que tú seas con nosotros en esta mañana, Señor, que la inspiración y la unción de tu Santo Espíritu, Señor Jesús, pueda estar en nuestros medios, Señor, y que tú nos puedas hablar tu palabra, Señor. Apresura, Señor Jesús, los pasos de aquellos, Padre Celestial, que vienen a escuchar también de ti, Señor, que tu presencia nunca falte en nuestras vidas, ni en este lugar, Señor. Estamos en tus manos, pidiendo que tú nos abras tu propia palabra y la pongas en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar las escrituras en el libro de Isaías, el capítulo 29. Es el libro que hemos estado... la última vez tomamos esta misma porción para hablar sobre un tema a manera de pregunta, de que si existen o existen los fantasmas. En esta mañana voy a terminar, solamente voy a hablar algunas cosas que dice la Biblia y que dice el profeta respecto a esto. Isaías 29:4 dice la palabra del Señor: entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será la voz de la tierra como de pitón, o sea, como de fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Amén. Tome su asiento. Quiero comenzar con esto. Desde luego que este tema pues lo queremos abordar desde el punto de vista de la Biblia y del mensaje. No es algo solamente decir algo para tratar de hablar algún tema distinto o algo que solamente llame la atención, sino más bien lo que dice la Biblia. Sabemos que el ser humano por naturaleza, siendo que el hombre es natural, no está acostumbrado a lo que es lo sobrenatural. Lo sobrenatural produce una reacción no solamente emocional, sino también física. Pero ¿qué es lo sobrenatural? Lo sobrenatural es lo que está más allá de lo natural, lo que excede los límites de lo natural. O sea, nosotros como seres humanos, toda la gente, vivimos en un reino, en un mundo, en una esfera natural. Entonces, cuando este cuerpo, la persona misma se acerca a lo sobrenatural, entonces eso produce una reacción en ella. Ahora, en aquello de lo que está más allá de lo natural o que excede los límites de lo natural. Ahora, yo quiero que note esto. Lo sobrenatural está en ambas esferas, en la divina y en la demoníaca. Dios es sobrenatural, pero Satanás también es sobrenatural. Ahora, cada vez, por ejemplo, el profeta nos habla, cada vez que el ángel del Señor se encontraba con él, y él dice que él nunca se acostumbró a esa presencia, porque era una presencia sobrenatural. Eso siempre lo hacía temblar. Y eso no es algo nuevo o solamente fue de él. En la Biblia encontramos que cada vez que el ángel del Señor apareció en la Biblia, desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, eso producía una reacción en las personas a las cuales se les aparecía. Por eso la primera cosa, o las primeras dos palabras con las que siempre comenzaba la conversación, un ángel del Señor cuando le apareció en el Antiguo Testamento a los papás de Samsón. Son muchas escrituras que hay en la Biblia. Entonces, lo primero, cuando le apareció a Pablo, cuando le apareció a aquellas mujeres que fueron aquel domingo en la mañana, cuando Jesús había resucitado, lo primero que el ángel del Señor les decía era: no temas. Ahora, ¿por qué
no había razón de que el ángel del Señor les dijera algo como esto si realmente la persona, si es que ese fuera el caso, la persona realmente estuviera tan normal en sus sentidos como quizá lo está cualquier otra persona. Pero Dios sabía, y el ángel mismo sabía lo que su presencia producía en las personas. Por eso lo primero que le decía era: no temas. Mire, y aún para mostrar esto, que esto no solamente era algo de los tiempos de la Biblia, el profeta de Dios en sus reuniones, y no es porque fuera él en sí como persona, sino que Dios había enviado o había prometido enviar su ángel para respaldarlo. Y entonces muchas veces él decía: la columna de fuego está ahí atrás, está sobre tal y tal persona, y en la audiencia se sentía un temor reverencial, no a causa en sí de la persona de William Branham, sino a causa de la persona del Dios Todopoderoso y del ángel. El hermano Billy Paul dice: porque usted sabe, nosotros hemos escuchado de eso, y aún hay quizá alguien que diga: bueno, es que yo tengo esa experiencia. Bueno, yo no puedo decir nada en cuanto a eso. A lo que yo me refiero es que si hubo un ángel, si hubo una persona que realmente estuvo o que fue testigo de eso, fue el hijo del profeta cuando él vio el ángel del Señor. Por eso él dice que él percibía y sabía exactamente cuando el ángel del Señor ya estaba en la plataforma, porque él podía percibir, podía sentir aquello que sintió la primera vez que él lo vio. Ahora, mire, aún en las personas que venían ante el profeta de Dios en la fila de oración, eso provocaba en ellos una reacción. Mire, en el sermón Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, párrafo 61, predicó el 26 de abril del 56, dice: yo quiero que la audiencia observe la expresión en el rostro de cada persona cuando el ángel del Señor se acerca a nosotros. ¿Ven? La mujer está consciente que algo está sucediendo. No es su hermano el que la hace sentir así, ¿ven? Ahora, en medio de mí y la mujer está la misma columna de fuego que ustedes ven aquí mismo. Está justo entre nosotros ahora mismo. Ahora, ¿cómo podía estar esa presencia sobrenatural y no producir algo en la gente? Tenía que producir algo. Entonces, ese es lo que producía. Ahora, mire. La otra vez estábamos viendo el caso de los discípulos cuando Jesús, ya vimos que en la cuarta vela de la noche, o sea, entre las 3 y las 6 de la mañana, los discípulos estaban en el mar y entonces apareció aquello que ellos pensaban que era un fantasma. Porque mire, cuando los discípulos vieron aquella silueta caminar sobre el mar, lo primero que dice la Biblia es que se turbaron. Ahora, la palabra turbarse quiere decir causar una conmoción interna, quitar la calma de la mente o perturbar su ecuanimidad. O sea, eso fue lo que pasó, la primera reacción que ellos tuvieron cuando vieron aquella silueta caminando sobre el mar, que ellos pensaron que era un fantasma. Eso fue lo primero que sucedió con ellos, y es que se turbaron. Ahora, y ellos, sin conjeturar, sin pensar, sin imaginarse qué podía ser aquello, lo primero que dijeron es que se trataba de un fantasma. Pero no solamente eso, sino que gritaron de miedo. Ahora mire, como yo le decía la última vez, si en la Biblia aparecen 4 veces esa palabra, entonces no quiere decir que es algo imaginario o inventado por el hombre o producto de alguna, usted sabe, de alguna leyenda, de alguna superstición. Y yo creo que hay suficientes ejemplos para probarlo. Ahora, sin embargo, mire lo que el profeta dice. O sea, eso, o más bien antes de eso, cuando ellos gritaron de miedo, eso indica que ellos o habían oído o habían tenido la experiencia de ver fantasmas. Hay gente que dice a lo mejor en el mensaje: no, eso es superstición, es una imaginación, es algo que sacaron quién sabe de dónde. Bueno, nosotros no estamos aquí para sacar cosas brillantes o supersticiones. Estamos aquí para ver ese tipo de fenómenos a la luz de la Biblia. Y no solamente a la luz de la Biblia, sino a la luz de lo que el profeta de Dios nos trajo. Ahora, mire lo que dice el profeta en el mensaje: señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado el 4 de abril del 57, párrafo 22.
estoy casi seguro que en las grandes partes del mundo esa es la actitud de la gente cuando lo ven. Y él mismo se presenta a ellos, o sea, hablando de Jesús, le tienen miedo. Y quiero que usted se fije, ellos pensaron que él era un espíritu, como le llamaríamos hoy, espectros o algo así. Ustedes saben, fantasmas. Cuando lo vieron no se daban cuenta que era el verdadero Jesús. Entonces, según lo que el profeta dice, cuando ellos lo vieron, eso fue lo que ellos percibieron, lo que ellos pensaron, que realmente se trataba de un fantasma. Sin embargo, la Biblia habla de un evento real, no imaginario. Ahora mire, para estar en las páginas de la Biblia, para mí eso me suena a que es cierto. La Biblia habla de un evento real con un fantasma. Mire, en el libro de Job, el capítulo 4, el verso 13 al verso 17. Aquí está Elifaz dando esta experiencia que él tuvo en Job 4 del 3 al 17. Dice, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, sobrevínome un espanto y un temor. Ahora, si entendemos correctamente ahí la palabra cuando dice que me sobrevino, era algo que, usted sabe, una persona, vamos a pensar en Elifaz. Él estaba tranquilo, quizá en su cama, quizá estaba en alguna parte. Y entonces, al decir que sobrevino, es que aquello llegó de una manera repentina. O sea, sin avisar. Ahora, lo primero que dice Elifaz que le sucedió es que le sobrevino un espanto y un temblor. Ahora, escuche, o sea, él estaba, ¿qué es la palabra un espanto? O sea, estaba espantado, estaba asustado. Pero esa condición en la cual él estaba, después de estar espantado, llega a otro punto que lo pone a temblar. Bueno, pero ¿qué fue lo que le pasó con eso? Dice que estremeció todos mis huesos. Y un espíritu pasó por delante de mí que hizo se erizara el pelo de mi carne. O sea, que se le erizara el cabello cuando ese espíritu pasó dentro de él. Ahora, pero yo quiero decirle una cosa. Todos sabemos que un espíritu no se puede ver, aunque se puede sentir. Entonces, cuando Elifaz percibe aquella presencia le causa dos reacciones a su cuerpo. Primeramente, en su espíritu él siente espanto, pero no solamente sino que siente también temor. Y eso hace que entonces ante aquello su cuerpo reaccionara, y él dice que se hizo que se erizara el pelo de mi carne. Y entonces aquello, si un espíritu no se puede ver, aquella presencia que primeramente hizo que su cuerpo reaccionara de esa manera, entonces toma una forma visible. Porque un espíritu nadie lo puede ver. Y luego él sigue diciendo, paróse un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí. Entonces, mire, lo voy a volver a repetir. Primeramente hay una presencia que Elifaz experimenta. Eso le produce espanto y temor. Pero después de eso hace que se erice el pelo, como él dice ahí, de su carne. Y entonces, después de aquella presencia que él no sabía de qué se trataba, dice la Biblia que entonces él vio un fantasma. Y escuche, dice, cuyo rostro no conocí. O sea, de una condición invisible pasó a una condición visible. Ahora, hermano, esto que la Biblia está diciendo es la verdad. Yo no creo que el Señor haya permitido que estas cosas fueran puestas ahí solamente para entretener a alguien. Son la verdad. Ahora, pero no solamente, mire, es que esto está tremendo, hermano. Si uno estudia estos versículos, aquí la Biblia nos dice mucho. Después, escuche, después de que él ve un rostro que él no reconoce,
Entonces, de esa, bueno, la Biblia le llama fantasma, entonces no podemos llamarle de esa manera. De ese fantasma procede una voz. Eso es lo que dice la Biblia en el verso 17. Y quedo, o sea, despacito, quedo, oí que decía. ¿Quién? El fantasma. Si será el hombre más justo que Dios, y si será el varón más limpio que el que lo hizo. Ahora, mire, a estas alturas, uno tiene que creer que esto que dice la Biblia es verdad. De tal manera que estas cosas, bueno, yo no creo que este hombre hubiera inventado una historia solamente por querer hacerlo, sino que aquí la Biblia nos dice cómo es el proceso en el cual él tuvo esa experiencia. ¿Ve? Ahora, ¿cuál es el orden? Le sobrevino espanto y temor. No era cualquier clase de espanto, sino que hizo que sus huesos se estremecieran. Mire, usted se acuerda en aquella ocasión cuando Belsasar invitó a aquella fiesta. Ahora ellos eran paganos, ellos tenían todo el derecho de tener cualquier tipo de fiesta que ellos tuvieran. Muchos pueblos en la antigüedad y aún presentemente el mundo tiene sus fiestas, principalmente los fines de semana. Pero entonces el problema radicó cuando Belsasar, ya estando con unos grados de alcohol en su cuerpo, entonces no debería de haberlo hecho, pero lo hizo. Se acordó que cuando Nabucodonosor, su abuelo, había ido a conquistar Jerusalén, habían profanado el templo y se habían llevado los utensilios que se usaban en el templo. Y él se acordó que dentro de aquellos utensilios estaban los vasos. Ahora el hermano Branham, desde luego, en el sermón, la escritura en la pared, él no solamente lo toma de una manera literal, sino que dice que Belsasar dijo, vamos a decir un chiste acerca de aquel predicador, vamos a decir un chiste acerca de este predicador. Eso es lo que dice el hermano Branham. Pero mire, tomémoslo de esta manera literalmente. Él trae los vasos que eran usados para el servicio del Señor. Y entonces, en esos vasos comienzan a vaciar el vino. Y dijo el profeta, yo puedo escuchar cómo es que chocan un vaso con otro cuando la persona dice salud. Y comenzaron a brindar con aquellos vasos que eran para el uso exclusivo del templo del Señor. Desde luego que a Dios no le gustó. Y entonces, cuando estaban, digamos, entre comillas, en lo mejor de la fiesta, el rey, porque fue el primero que notó eso, notó algo. Ahora la Biblia dice que la pared estaba encalada, o sea, era completamente blanca. Notó que una mano que no tenía ni un brazo ni un cuerpo que la sostuviera, una mano comenzó a escribir algo en la pared. Ahora, aquello era sobrenatural. Esto no era una invención. Aquella mano comenzó a escribir algo en la pared. Y entonces, si era un evento sobrenatural, esto tuvo que haber causado una reacción en el rey, que fue el primero que vio aquello. Y la Biblia dice en Daniel 5:6, entonces el rey demudó su color. Usted sabe de eso, cuando una persona ante algo que le espanta, de pronto se le va el color. Se puso blanco como una tiza. Y entonces, no solamente, usted sabe lo que es eso, ¿cómo le llama? Bueno, es que a la persona se le va el color, ¿verdad? Palideció. Ahora, ¿por qué? Por aquello que él estaba viendo. No solamente palideció, ahora él, escuche, él lo vio con su vista, vio la mano que estaba ahí escribiendo algo. Y entonces lo primero que hace, al ver que aquella mano que no tiene brazo, que no tiene nada que la sostenga, palidece, la siguiente cosa que hace es, dice la Biblia, que sus pensamientos se turbaron. Y se desataron las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una contra la otra. O sea, por causa de aquel
fenómeno sobrenatural o de aquel acontecimiento sobrenatural del cual él estaba siendo testigo, ya no podía tener control de su cuerpo. Primeramente lo ve, palidece, y entonces en su pensamiento trata de encontrarle una explicación natural a lo sobrenatural. Y él dice, ¿de qué se trata esto? Veo una mano, no es uno de mis ayudantes, no es uno de mis allegados escribiendo algo ahí en la pared encalada, sino que es una mano que no tiene un brazo, solamente la mano. Trata de entender aquello y su pensamiento inmediatamente le dice que aquello no puede ser un hecho natural. Y entonces dice la Biblia que se desataron las ceñiduelas de sus lomos y sus rodillas comenzaron a golpetear una con la otra. Ahora, ¿por qué? Eso fue que así como Elifaz cuando él vio un fantasma, ahora escuche. No que aquella mano que apareció escribiendo era un fantasma, por eso yo le decía, Dios es sobrenatural y el diablo también es sobrenatural. Y ambas presencias, tanto una presencia benigna como una presencia maligna, van a producir una reacción en la persona. En este caso el rey, ante la presencia, porque eso era Dios mismo, eso le hizo que su cuerpo reaccionara. Elifaz, ante la presencia maligna, hizo también que su cuerpo reaccionara. Ahora, entonces, regresando a los fantasmas, la primera cosa que dice es que le vino un sobreespanto y temor, y no era cualquier clase de espanto, sino que hizo que sus huesos se estremecieran, así como Belsasar ante la presencia de aquella mano que escribía en la pared. Luego dice que un espíritu pasó delante de él. Como decíamos, ¿cómo supo él que era un espíritu si un espíritu no se puede ver? Porque esa presencia natural causó una reacción en él. Ahora, por eso cualquier presencia sobrenatural, ya sea benigna o maligna, produce una sensación en el cuerpo. Y la reacción que produjo en Elifaz era que se le erizara el pelo. Ahora, bueno, de eso yo creo que ninguno de nosotros podemos ponerlo en duda, porque eso es lo que la Biblia dice. Pero entonces, si eso es lo que la Biblia dice, bueno, uno puede decir, bueno, ok, ahí está el ejemplo que la Biblia nos menciona, pero realmente, ¿qué son los fantasmas? Bueno, el profeta lo declara. Ahora mire, yo creo que lo que el profeta dijo es verdad. Mire, ¿sabe por qué? Porque lo que él está diciendo no es producto de una teología aprendida en casa, era producto de una experiencia. Porque Dios lo dotó, lo equipó para entrar al mundo sobrenatural en cualquiera de los dos extremos, en el lado benigno y en el lado maligno. En Demonología, Reino Religioso, párrafo 193, dice el profeta. Ahora, en primer lugar, de este lado están las almas de los injustos. Cuando un hombre muere, se va a un lugar a esperar juicio. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Jesús fue y les predicó a esas almas que estaban encarceladas allí. Lo que sigue son demonios. El que sigue es el diablo en el infierno, subiendo el primero. Ahora, aquellos allí son fantasmas. Eso es lo que el profeta dijo. Aquellos allí son fantasmas. Pero todavía con todo y eso, hasta ahí no sabemos que es un fantasma, aun cuando la Biblia lo diga. Y dice el profeta, espíritus de hombres muertos que nunca se arrepintieron. Ahora, yo sé que esto trae muchas preguntas, mire. Como el profeta lo dice y la Biblia dice que cuando una persona muere sin Cristo, no va al lago de fuego propiamente dicho, sino más bien él está en prisiones oscuras, así dice la Biblia. O sea, está encarcelado. Mire, hay cosas que desde luego yo no puedo explicar mientras no tenga una base en la Biblia o en el mensaje, pero hay cosas que uno puede pensar. Si una persona queda
atrapada en esa prisión. Ahora, ¿qué son fantasmas? Dijo el profeta, son espíritus de personas que no se arrepintieron. Él lo acaba de decir. Ahora, cuando una persona llega a esa prisión, esto que yo le voy a decir es mi pensamiento, porque no encuentro otra manera de explicarlo. Dios, en su gran soberanía, permite. Ahora, yo no digo que todos, y no sé bajo qué circunstancias tampoco. Dios, en su gran soberanía, permite que esos espíritus, algunos de personas que no se arrepintieron, bajen a estas dimensiones. Eso es lo que se lo voy a volver a leer. El que sigue es el diablo en el infierno subiendo. El primero, ahora aquellos allí son fantasmas, espíritus de hombres muertos que nunca se arrepintieron, están esperando el juicio. De lo único que ellos saben es de necedad y lo que hicieron. Mire, de lo único que saben es de necedad y lo que hicieron. Por eso el profeta de Dios dijo que la muerte no cambia el carácter de la persona. Si una persona era necio, cabeza dura, lo que usted quiera, y Dios permite que venga del reino sobrenatural o de la esfera sobrenatural, donde ellos están encarcelados a estas dimensiones naturales, entonces el carácter de ellos es el mismo. Eso es lo que dice el profeta. De lo único que ellos saben es de necedad y lo que hicieron. Ahora, quizá Dios, esta es mi especulación, quizá Dios les permita salir momentáneamente de la prisión con algún propósito. Ahora, escuche, eso echa por tierra algo que aquí en México es muy socorrido, las dichosas, bueno, pero no debo usar esa palabra, las apariciones que la gente reclama ver disque de santos. Porque, mire, en la simiente de la serpiente, párrafo 236 al 237, dice el profeta. Usted sabe, él está hablando de cuando él vino a México y lo entrevistaron y le preguntaron que él qué pensaba de la Iglesia Católica, y él dijo que era la más alta forma de espiritismo. El reportero, siendo un reportero católico, hermano, pues eso lo hizo saltar de la silla donde él estaba ahí quizá con el micrófono, y le dijo, ¿usted por qué se basa en eso? Dijo, bueno, la plática comenzó, la charla, le dijo, oiga, porque él seguramente se había dado cuenta de lo que había pasado en la campaña. Y dijo, oiga, ¿usted cree que nuestros santos pueden hacer eso que usted hizo? O sea, dar sanidad, liberación, resucitar a los muertos. Dijo el hermano Branham, claro, si ellos estuvieran vivos. Dijo, bueno, usted sabe que nosotros como católicos, nadie puede ser un santo hasta que esté muerto, y eso lo tienen que pasar por un proceso. No cualquier persona puede ser santo. Y entonces usted sabe, él le dijo, ¿y usted qué piensa de la Iglesia Católica? Dijo, bueno, no me hubiera preguntado eso. Dijo, dígalo pues. Dijo, bueno, la Iglesia Católica es la forma más alta de espiritismo. Y entonces el reportero, todavía más indignado, le dice, ¿y usted en qué basa su declaración? Y aquí está. Dice, yo dije, cualquier cosa que intercede con los muertos es un espiritista. Yo dije, si ese santo le contesta, entonces él está en el infierno. Escuche, en el Antiguo Testamento, aun cuando un santo estaba como lo estaba en el paraíso, bajo la sangre de toros y machos cabríos, ellos podían regresar. Y usted dice, ¿y eso de dónde? ¿Que la bruja de Endor no hizo que Samuel regresara? Los testigos de Jehová se aferran y dicen, no, es que era un espíritu malo, era un demonio. La Biblia no dice que era un demonio, 3 veces dice que era Samuel. Punto, ¿para qué vamos a andar con cosas? Pero, bajo la sangre de Jesucristo, esa es otra cosa. Por eso dijo el profeta de Dios, y cualquier cosa que intercede con los muertos es un espiritista. Yo dije, si ese santo le contesta, entonces él está en el infierno. Porque aquellos que cruzaron la senda, mi Biblia dice que él no puede regresar. Sin embargo, por eso, hermano, mire, ¿y sabe usted por qué suceden esas mal llamadas? Bueno, yo no digo que no sean apariciones, sí son, pero no son santos, son demonios.
Y la gente, como no tiene conocimiento de la palabra de Dios, eso fue el fundamento del mito de la Virgen de Guadalupe, que no existió. Yo no dudo que este personaje, en caso de que haya existido, haya visto algo. El asunto es que como ellos no tenían un conocimiento de la Biblia, en cuanto él vio que aquella imagen le apareció, y claro, el diablo nunca le va a decir a la persona que es el diablo. El diablo le va a decir que es Dios. ¿Usted se acuerda cuando Martín Lutero estaba escribiendo ahí en aquella mesita? Yo estuve en Alemania hace unos 2 años, en el mismo sitio donde él estaba. Él estaba escribiendo, estaba traduciendo la Biblia. Y entonces le aparece un individuo, dijo el profeta, vestido de oro, con unos zapatos de oro y una corona de oro. Y entonces Martín, cuando lo ve, Martín Lutero, dice que lo vio y lo comenzó. Dijo, pues este personaje, ¿de qué se trata? Y él inmediatamente, antes de darle a Lutero tiempo para respirar, le dijo, Lutero, ¿no me reconoces? No, la verdad no te reconozco. Dijo, soy Jesucristo. Hermano, dijo el profeta, ¿cuántos católicos y protestantes hubieran tragado eso? ¿Jesucristo? Dijo, sí, Martín, soy Jesucristo, adórame. ¿Qué hubiera hecho usted y yo? Pero Martín Lutero, mire hermano, era un hombre que él ni siquiera tenía el conocimiento de la Biblia que nosotros tenemos hoy en día a través de la palabra revelada, pero sí tenía una revelación. Y esa lo sostuvo. Y mire, todavía como un memorial en ese mismo cubículo, yo cuando estuve ahí le pregunté a una chica que si la mesita que estaba ahí era la misma. Ella me dijo que no, que han pasado muchos años, que la reemplazaron por una igual, pero en la pared de aquel cubículo, del tamaño como de esto, nunca han borrado esto. ¿De qué? Cuando Lutero vio aquel personaje, estaba escribiendo, agarra el tintero y se lo arroja, y le dice, apártate de mí, Satanás. Y Satanás dijo, bueno, ¿por qué me está diciendo eso? Dijo, porque mi Cristo no viene coronado, nosotros los santos le coronaremos. Y se fue. Y ellos dejaron, ahí está la mancha de pintura todavía, como un memorial que aquello es verdad. Por eso dice el profeta, porque aquellos que cruzaron la senda, mi Biblia dice que él no podía regresar. Eso es correcto. Y yo dije, si era un santo, es el diablo hablando como un santo y no es santo después de todo. Punto. Ahora mire, el profeta nos habla de una experiencia que digamos podría ser lo más cercano a lo que nosotros estamos viendo que es un fantasma. Esto apareció, fue un artículo publicado en un periódico de Tucson y dice en quién es este Melquisedec, párrafos 62 y 63. El otro día en el periódico de Tucson yo estaba leyendo un artículo donde hubo una mujer que iba manejando por la carretera. Yo creo que como a 40, 50 millas por hora, o sea, unos 64 u 80 kilómetros por hora. Y ella le pegó a un anciano que tenía puesto un abrigo. Imagínense una mujer ir por la carretera y de pronto encuentra ahí que un anciano se atraviesa, pues por más que quiera frenar no pudo y lo impactó a este supuesto anciano. Ella le pegó a un anciano que tenía puesto un abrigo. Ella gritó y detuvo su carro. Lo arrojó a él arriba en el aire. Ahora imagínense, con el impacto el anciano sale volando. Bueno, eso que dice ella que ella vio, dando volteretas en el aire y quizá fue a caer quién sabe a dónde. Allá afuera en pleno desierto. Y ella regresó corriendo para hallarlo. Mire qué cosa, la mujer no dijo, bueno, yo me doy a la fuga, hay que digan que alguien más lo mató. No, ella detiene el auto y entonces regresa. Dijo, quizá lo encuentre con vida todavía para prestarle algún auxilio a este supuesto anciano. Y va y lo busca. Y ella regresó corriendo para hallarlo y él no estaba allí. Así que, ¿qué hizo ella? Algunas personas detrás de ella lo vieron suceder. Vieron al anciano volar en el aire y su abrigo dando vueltas. O sea, ¿qué nos
¿Qué nos muestra esto? Que no fue una ilusión óptica la que ella tuvo. Porque no solamente ella, ella sintió que le pega al hombre, que lo lanza por el aire y que el hombre cae quizá por allá. Pero no solamente ella, las demás personas que venían por la carretera también vieron suceder el mismo evento. Algunas personas detrás de ella lo vieron suceder y vieron al anciano volar en el aire y su abrigo dando vueltas. Así que ellos regresaron corriendo para averiguar. Ellos no pudieron encontrar al hombre en ninguna parte. Llamaron al cuerpo de policía. La policía llegó a examinar el lugar. No había nadie allí. Bueno, cada uno de ellos testificó. El carro traqueteó, le pegó al hombre. Él se elevó en el aire y todos lo vieron. Testigos y 2 o 3 carros llenos de ellos lo vieron suceder. Se vienen dando cuenta que hace 5 años hubo un anciano que tenía puesto un abrigo, que fue golpeado y muerto en el mismo lugar. Cuando uno parte de aquí, uno no está muerto, uno tiene que regresar, aun si uno es un pecador, y ser juzgado de acuerdo a los hechos realizados en el cuerpo. Ahí está. Ella, no solamente ella, los demás testigos vieron exactamente lo mismo. No apareció la persona, pero 5 años atrás había sucedido exactamente lo mismo. Pero yo quiero que note, ellos lo vieron, tanto ella que iba al volante como los demás que venían detrás de ella, vieron literalmente a la persona siendo impactada y salir volando en el aire. ¿Qué era eso? El fantasma de aquel anciano que por alguna razón regresó al mismo sitio donde había sido impactado por el auto y que eventualmente había muerto. Entonces, hermano, esta no es una invención mía. Lo de los fantasmas no es una imaginación mía ni de nadie más. Es algo que está probado y comprobado con la Biblia y con el mensaje. Y ahí está. Negar que no existe, pues es taparse los ojos y decir no hay sol. Eso ahí está. Es obra dentro del ámbito sobrenatural, pero del lado maligno. Póngase de pie. Señor, te doy gracias, Padre. Señor Jesús, porque tú nos permites ver estas cosas que no son imaginaciones ni son ocurrencias, Señor, sino que son cosas que son reales, Padre. Y yo creo que el mundo tiene demasiados testigos que en alguna ocasión han visto algo como eso, Señor Jesús. Padre, esta es tu palabra, Señor, y la aceptamos como tal, no la contradecimos ni la dudamos, Señor, sino más bien creemos que todo lo que tú has dicho en tu palabra y en tu mensaje es la verdad. Gracias, Señor, gracias por esta pequeña enseñanza de tu palabra respecto a esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes.